Esto pasó hace 5 años. Yo, Claudia, tenía 34 años y acababa de mudarme a un vecindario que prometía calma. Después de la muerte de mi madre, necesitaba un nuevo comienzo, y la calle larga parecía el lugar ideal. Las casas de ladrillo y los jardines bien cuidados me dieron una falsa sensación de seguridad. Nunca he dejado de pensar en ello. La primera noche, todo fue silencio, pero en la segunda, un sonido me despertó. Era un leve golpe en la pared, como si alguien estuviera dando pequeños martillazos. Intenté ignorarlo, pero mi curiosidad creció. Me senté en la cama y escuché con atención. No estaba segura de si era parte de mi ansiedad, pero no podía conciliar el sueño. A lo largo de la semana, los ruidos se volvieron más persistentes. Algunas noches eran pasos pesados que resonaban en la oscuridad. Otras veces, sombras se movían en las ventanas de la casa contigua. Traté de convencerme de que era solo una familia ruidosa, pero mi instinto me decía que había algo más. Decidí preguntar a mis vecinos. La conversación se tornó incómoda. Noté una reticencia al mencionar a la familia vecina. Sus miradas se cruzaban entre ellos, como si compartieran un secreto. «Son un poco raros», dijo uno, pero no profundizó. Sentí que algo extraño pasaba. Al principio, pensé que me estaba volviendo paranoica. Cada vez que escuchaba el golpe en la pared, mi corazón latía más rápido. Pero eso no era todo. Había algo inquietante en el aire, algo que me hacía sentir observada. Mis noches se llenaron de desvelo, y el sonido se convirtió en un mantra que no pude ignorar. Una noche, decidí asomarme a la ventana. La luz de la farola iluminaba brevemente el jardín de la casa vecina. Vi una figura, aunque no estaba segura de si era un hombre o una sombra. Permanecía quieto, mirando hacia mi dirección. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era imposible que alguien estuviera ahí. Le llamé, pero no hubo respuesta. A la mañana siguiente, fui a la policía, sintiéndome ridícula. Ellos me dijeron que no había reportes de nada extraño en la calle. Me pregunté si estaba perdiendo la cabeza. No podía dejar de pensar en la figura. Esa noche volví a escuchar el golpe. No podía aguantar más, así que me asomé nuevamente. Pero esta vez no había sombra. En su lugar, escuché risas. Eran risas profundas, casi burlonas que resonaban en la oscuridad. Mi cuerpo se llenó de un frío intenso. ¿Quién se reía así en medio de la noche? Preguntaron, ¿por qué miras? Me congelé. Miré a mi alrededor, pero no había nadie allí. Temí lo que podía estar acechando. Ese encuentro inquietante en la calle larga no solo me dejó con miedo, sino que me hizo darme cuenta de que la tranquilidad que buscaba era una fachada. De alguna manera, esa experiencia me salvó de la miseria. Aprendí a confiar en mis instintos. Esa casa no era un hogar para mí. Pronto me mudé, buscando la paz que la calle larga nunca me ofrecería. Pero nunca olvidaré aquella risa en la noche. Capítulo 2. La mudanza fue un alivio. 6 meses después de dejar la calle larga, encontré un apartamento pequeño en otro barrio. Aquí, el silencio era diferente. Era un silencio puro, sin sombras ni ecos que temblaran en la noche. Pero, aunque estaba a salvo físicamente, seguía sintiendo el peso de aquel lugar en mi mente. Mis noches regresaron a la normalidad. Los recuerdos de la risa burlona comenzaron a desvanecerse, hasta que un día, mientras organizaba un cajón, encontré un viejo libro de mi madre. La portada estaba desgastada y el papel amarillento, pero aún era legible. Era un libro sobre la historia de la ciudad. Comencé a hojearlo y al llegar a una página, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Había una foto de una casa y no podía dejar de mirarla. Era idéntica a la que había dejado en la calle larga. No podía creerlo. Aquel mismo diseño, los ladrillos, incluso el estilo del jardín. Miré la fecha. El libro era de más de 50 años atrás. Increíble, pensé. Esta casa ha estado aquí por mucho tiempo. Sin embargo, a medida que leía,
una sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de mí. La descripción hablaba de sucesos extraños alrededor de la calle larga, historias de desapariciones, susurros en la noche, y lo que más me inquietó, una referencia a la risa de la sombra. Esa noche no pude dormir. La risa no me dejaba en paz. Me levanté y miré por la ventana. El apartamento daba al parque, iluminado por la luna. Todo se veía tranquilo, pero yo seguía sintiéndome inquieta, como si el eco de mis días en la calle larga aún estuviera presente. Sentí el impulso de escribir un mensaje a algunos de mis exvecinos solo para comprobar que estaban bien, a pesar de la desconcertante reacción que tuvieron en aquel entonces. Escribí un breve texto, cuidando de no parecer demasiado ansioso. Hola, solo quería saber cómo están. Espero que todo esté bien en la calle. Esperé, tratando de ser paciente, pero la incertidumbre se apoderó de mí. Pude haber dejado algo sin resolver. Cuando por fin recibí respuesta, mi corazón se aceleró al leer. Todo está bien. ¿Por qué preguntas? Seguido de un emoticono nervioso. Contesté de inmediato, diciendo que solo me preocupaba por la situación y que había habido ruidos extraños en la casa. No esperaba que se profundizara la conversación, pero no fue así. Recibí un mensaje más, esta vez de alguien diferente. Tienes que salir de ahí. No te acerques a la casa de nuevo. Me quedé helada. ¿Qué querían decir con eso? La tensión se acumuló en mi pecho. No podía ignorar la advertencia. Empecé a investigar todo lo que pudiera sobre la calle larga. Busqué noticias en línea, pero encontré poco. Era como si la calle y sus secretos estuvieran protegidos por un velo. Sin embargo, una cosa era clara. El temor que había sentido en el vecindario no era solo un eco de mi paranoia. Había algo tangible, algo siniestro. Entonces, un sonido familiar irrumpió en mis pensamientos. Desde el balcón, escuché un leve golpe. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. Miré hacia la dirección de la calle larga. Solo oscuridad respondía. Pero sabía, en el fondo de mi ser, que no podía ignorar los ecos del pasado. Allí estaba, la risa y la sombra esperándome. Capítulo 3. No podía sacudir la sensación de que algo me estaba llamando desde la calle larga. Decidí que necesitaba respuestas, así que la mañana siguiente me preparé. Al mirar por la ventana, el parque parecía tan normal, pero yo sabía que las apariencias podían ser engañosas. La advertencia que había recibido seguía retumbando en mi mente. ¿Qué significaba exactamente? Tomé el autobús que me llevaría de vuelta. El trayecto parecía eterno. Cada curva de la carretera me hacía recordar momentos pasados, y el nudo en el estómago crecía. Al llegar, el aire se sentía más pesado, como si la misma calle retuviera secretos. Cuando finalmente llegué a la calle larga, todo parecía igual. Las casas de ladrillo, los árboles frondosos y los gatos que descansaban al sol. Pero había una sombra, una diferente sensación que me hacía sentir incómoda. Ignoré esos pensamientos y caminé con determinación hacia mi antigua casa. Era como entrar a un abismo. La puerta estaba entreabierta y un escalofrío recorrió mi espalda. Solo un vistazo, me dije. Empujé la puerta y entré. El interior estaba cubierto de polvo, muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas atrapados en el tiempo. Pero no estaba sola. Un susurro me llamó desde el fondo de la casa. Me detuve. El sonido era familiar, casi juguetón, como una risa lejana que comenzaba a resonar en mis oídos. No debería estar aquí, pensé, pero algo me mantenía en su lugar. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Siguiendo el sonido me moví por el pasillo. La luz era escasa y las sombras se alargaban a cada paso. Antes de llegar a la sala, noté un objeto brillante en el suelo. Era un pequeño espejo roto. Cuando lo recogí, vi mi reflejo distorsionado. En ese momento, la risa se intensificó, resonando en mis oídos. Era casi como si la casa me estuviera hablando. Entonces, todo se oscureció.
Una presencia se deslizó a mi alrededor. Una figura se formó en el pasillo y sentí cómo mi corazón se detenía. Sin saber qué hacer, giré sobre mis talones y corrí hacia la salida, sintiendo cómo el aire pesado me empujaba hacia atrás. Logré salir de la casa y respiré profundamente. Pero al mirar atrás, vi a un niño asomándose por la ventana. Sus ojos eran grandes y oscuros, y una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro. «Volverás», dijo. Su voz, un eco que atravesaba el aire. Me quedé paralizada, el miedo retumbaba en mi pecho. La advertencia se hacía real. Al darme la vuelta, noté que el número de la casa estaba borrado. Parpadeé, insegura de lo que había visto. Todo había cambiado. Al volver al autobús, la mente me seguía haciendo preguntas. ¿Quién era el niño? ¿Qué quería de mí? Había más en la calle larga de lo que había imaginado. ¿Me había realmente llamado o era una trampa? Necesitaba descubrir la verdad, pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La risa seguía resonando y no podía ignorar que de alguna manera aún tenía un propósito en mi vida. Mientras el autobús se alejaba de la calle larga, sentí que algo me seguía. Era una sombra que no se apagaba, una maldición que no estaba dispuesta a dejarme ir. Capítulo 4. Esa noche me desperté con el corazón acelerado. La imagen del niño con ojos oscuros me atormentaba y la risa resonaba en mi mente como una melodía perturbadora. Intenté convencerme de que todo era un simple reflejo de mi miedo, pero sabía que no era así. Algo en la calle larga me había atrapado, y lo peor era que quería volver. Durante los días siguientes, mi vida en la ciudad se volvió un ciclo monótono. La rutina era una máscara que intentaba ocultar la inquietud que me habitaba. Aún así, mis pensamientos regresaban constantemente a aquel encuentro. Necesitaba respuestas, así que decidí volver a la calle larga, a la casa que parecía llamarme. No podía ignorar ese impulso. El parque me recibió como un viejo amigo, pero en lugar de consolarme, aumentó mi inquietud. Caminé hacia la casa, sintiendo cada paso como un acto de rebeldía. Quizás esta vez podría enfrentar lo desconocido. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada. Una corriente fría recorrió mi cuerpo, pero no me detuve. Golpeé con suavidad. Para mi sorpresa, la puerta se abrió lentamente. Al entrar, el polvo flotaba en la luz que se filtraba por las ventanas. Todo seguía igual, pero había algo diferente. Una sensación de expectación y tensión enfriaba el aire. Escuché un leve susurro, como si la casa estuviera respirando. «¿Quién está ahí?», pregunté. Mi voz temblaba. Nadie respondió. Solo el murmullo del viento a través de las grietas de la madera me respondió. Decidí seguir el sonido, llevándome hacia el pasillo donde la risa parecía resurgir nuevamente. Cada paso resonaba en mis oídos. La incomodidad me acompañaba, pero necesitaba saber quién estaba detrás de esa risa. Cuando entré a la sala, el aire cambió. Ahí estaba el espejo roto, en el mismo lugar en que lo había encontrado. Pero no estaba solo. El niño estaba frente a mí, pero esta vez no había rastro de su sonrisa. Su mirada era seria, casi triste. «No debiste venir», dijo con un tono grave. «¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí?». La voz me salió más fuerte de lo que pretendía. Sentí el sudor frío correr por la espalda. «Soy parte de este lugar. Tu lugar también», respondió mientras la risa se desvanecía en un susurro. «Has sido llamada, y solo así podremos liberarte». «¿Liberarme de qué?», pregunté, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. «¿Y de quién?». «De lo que te atrapó hace años, la sombra que te sigue, la misma que nos mantiene aquí». Mi mente intentó procesar sus palabras. La sombra. Recordé lo que sentí al huir de la casa. ¿Era ese niño una víctima o era parte de algo mucho más siniestro? Justo en ese momento, el espejo comenzó a brillar, una luz brillante que parecía tener vida propia. «¡Mira!»,
gritó el niño, señalando el reflejo. Me acerqué al espejo, y lo que vi me heló la sangre. Reflejos de niños, atrapados, gritando en silencio. Era una visión de tristeza y desesperación. «Debes tomar la decisión. Queda poco tiempo», dijo. La urgencia en su voz era palpable. Entonces, el tiempo pareció detenerse. Tenía que elegir entre enfrentar mis demonios y permitir que todo se repitiera, o encontrar la manera de liberar a los que estaban atrapados. Me di cuenta de que el niño no era solo un espectador, él también estaba atrapado. ¿Cómo podría ser el salvador de otros y al mismo tiempo salvarme a mí misma? El peso de la decisión caía sobre mis hombros, y sabía que no podía escapar nuevamente. Mientras el reflejo se tornaba cada vez más oscuro, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. La visión en el espejo me dejó paralizada. Los rostros de los niños, sus gritos silenciosos, parecían fusionarse con los ecos de mi propia angustia. La desesperación me envolvió, como si la casa misma intentara arrastrarme hacia la oscuridad. Miré al niño a mis pies. Su mirada era intensa, casi suplicante. «No tienes mucho tiempo», dijo nuevamente, y sus palabras sonaban como campanas de advertencia. «La sombra se mueve. No solo te busca a ti. Está aquí, en esta casa». «¿Qué debo hacer?». Mi voz sonó casi como un susurro, temiendo que cualquier ruido pudiera romper el frágil momento que nos unía. «Debes enfrentarla. Solo así los demás y tú pueden ser libres», respondió, su voz resonando con una mezcla de miedo y determinación. Sin poder contenerme, miré nuevamente al espejo. La luz parpadeaba, y la sombra se arremolinaba en el fondo, tomando forma. De repente, mi mente retrocedió en el tiempo, a un pasado que había intentado olvidar. Recuerdos de aquella noche tormentosa, cuando la sombra había hecho su primera aparición. Había corrido, pero esta vez no podría huir. Y si no puedo, la verdad me golpeó con fuerza. La misión parecía imposible. El niño asintió, su expresión se endureció. «Tienes que intentar. La sombra se alimenta de tu miedo. Si no te enfrentas a ella, todos quedarán atrapados para siempre. Tienes el poder de cambiarlo». Las palabras de coraje resonaban en mi interior, pero el miedo aún me paralizaba. El espejo vibró. Me acerqué más. En el reflejo, vi la sombra proyectándose, oscura y amenazante. Un destello de luz surgió, pero fue seguido por la risa de los niños atrapados, un sonido horrible que retumbó en mis oídos. «¡Basta!», grité, pero la risa solo se intensificó, como si se alimentara de mi angustia. El niño se movió más cerca, colocando su mano en el espejo. «Tú también debes usar el poder del reflejo. No dejes que te consuma». Apreté los dientes, sintiendo cómo la desesperación amenazaba con devorarme. Si realmente quería ayudar, si quería escapar de esta pesadilla, tenía que encontrar el coraje. Fue entonces cuando recordé la luz que había sentido en el fondo de mi ser, ese pequeño fuego que aún ardía, oculto bajo años de miedo. «¿Cómo lo hago?», pregunté, sintiendo que el sudor empapaba mi frente. «Encuentra tu luz, concéntrate en lo que amas, esa será tu arma contra la sombra», dijo el niño, su voz clara en medio del caos. Un profundo suspiro salió de mi pecho al recordar a mis seres queridos, la risa de mi hermana, los momentos compartidos con amigos. Eso era lo que me hacía querer luchar. Con determinación, cerré los ojos y concentré todas esas memorias, dejando que la luz emerja en mi interior. Abrí los ojos y miré al espejo. Con una voz más fuerte, proclamé: «No tengo miedo de ti. No voy a dejar que destruyas a otros». La sombra se agitó y un rugido resonó en la habitación. El espejo brilló intensamente y una ráfaga de luz me envolvió. La risa dejó de sonar, pero la presión aumentó. Sabía que la lucha apenas comenzaba. El pequeño se situó a mi lado. «Ahora debemos enfrentarlo juntas». Sin dudar más, avancé, empujando el miedo hacia atrás, enfrentándome a la sombra que amenazaba con tragarnos a todos. Mientras la oscuridad se abalanzaba, supe que todo mi mundo podría cambiar aquí y ahora. ¿Sería suficiente contra la sombra que había acechado por tanto tiempo?
al borde de lo desconocido, me di cuenta de que todo era una cuestión de fe y coraje. Con la línea entre la luz y la oscuridad borrándose, el desenlace sería inevitable. Esa noche, la calle larga guardaría secretos que sin duda repercutirían en mi vida y en la de aquellos niños atrapados, pero no estaba dispuesta a rendirme. Capítulo 6. La sombra se arremolinó en el aire, un torbellino de miedo en forma física. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies a medida que la oscuridad buscaba envolverme. El niño a mi lado me miró, los ojos llenos de esperanza, y eso me dio un nuevo impulso. Aún así, el pánico amenazaba con consumir mis pensamientos. «Recuerda tu luz», susurró, como si pudiera captar la lucha interna que se regalaba en mi mente. La intensidad del espejo aumentaba. La luz que antes había sentido era como un fuego ahora, dispuesto a enfrentar la oscuridad. «Debemos movernos, no podemos quedarnos quietas», dije, más hacia mí misma que hacia él. Sin pensarlo 2 veces, me lancé hacia el espejo, dispuesta a desafiar lo que se escondía en su interior. La sombra se empezó a ampliar, sus bordes se desdibujaban como humo negro, intentando atraparme. «¡Enfócate!», grité, recordando las risas de mi hermana, el amor y la calidez de mis amigos. Comencé a canalizar esos recuerdos, haciendo brillar esa luz en mí. La desesperanza se tornó fuerza. Justo cuando la sombra se abalanzó sobre mí, lancé un destello de luz hacia ella. Chocó contra la oscuridad y se generó un estruendo que reverberó en toda la casa. Sentí como si el aire fuera desgarrado por nuestra confrontación. La sombra se detuvo por un momento, titubeando. «¡Más!», me gritó el niño. «¡No te detengas ahora!». Con cada segundo que pasaba, la sombra parecía desvanecerse un poco más. La risa de los niños atrapados estaba empezando a desaparecer, y su angustia, aunque aún presente, se sentía menos abrumadora. Luché con cada fibra de mi ser, forzando mi luz hacia adelante. De repente, un grito desgarrador resonó, llevando consigo toda la fuerza oscura. Era un sonido diferente, un eco de vida. Me volví, sintiendo que alguien más estaba presente. En la esquina de la habitación, una figura se discernía, una mujer, visible y difusa al mismo tiempo. «¡Ayúdame!», imploró con voz entrecortada. «¡No dejes que nos atrape a todos!». Reconocí esa voz. Era la madre de uno de los niños desaparecidos. Mi corazón se aceleró. Estaba justo ante mí, pero no podía acercarme sin perder el enfoque en la sombra. La imagen de la mujer se pixeleó, como si fuera parte de la misma oscuridad. «¡No la dejes ir!», gritó el niño a mi lado. «¿Tú? ¿Quién eres?», pregunté a la figura temblorosa. «Soy su madre. La sombra se alimenta de mi desesperación. Solo pueden salvarnos combatiendo su miedo», respondió la mujer con ojos desesperados. «¿Cómo? No sabía si podía hacer más. ¿Era suficiente? ¿Podía sostener todo esto en mis manos? Con su luz, es su única esperanza», dijo, y su figura se desvaneció lentamente, dejándome con una sensación de urgencia aún mayor. El miedo empujaba al frente, pero también sabía que debía mantener mi enfoque. Quería gritar, quería rendirme, pero no podía permitir que la sombra ganara. «¡Ayúdame a salvarlos!», grité al niño. «Debemos hacer esto juntas». Tomé aire, sintiendo la luz florecer en mí, y la lancé a mi alrededor, hacia la sombra. Aunque estaba cansada, sentí que el niño se unía a mí, empujando su propia luz hacia adelante. De pronto, la habitación se iluminó, más brillante que antes. La sombra tembló, incapaz de resistir la luz que habíamos invocado. El rugido agonizante resonó de nuevo. La risa que una vez llenó la habitación se convirtió en el llanto a la distancia, una mezcla de alivio y tristeza. «¡Presionando! ¡Fuerte!», dijo el niño. La razón por la que estaba ahí se volvió clara, y al final un solo pensamiento resonaba en mi cabeza. Esto no podía acabar aquí. La sombra, tambaleándose, se desgastaba, pero antes de que pudiera dar el golpe final, noté algo. Algo se movía detrás de mí. Una nueva amenaza o quizá alguien más.
Algo en el aire cambió, un retumbar helador. Detrás de la figura oscura, una presencia más fuerte comenzó a formarse. Mi corazón se detuvo. ¿Qué era esto ahora? ¿Era acaso otra sombra? No puede ser, murmuró el niño incapaz de contener su propio miedo. La lucha apenas estaba comenzando, y el verdadero desafío parecía estar justo enfrente. Noté que para salir de esto necesitaríamos mucho más que la luz que habíamos encontrado. El desenlace amenazaba alargarse, pero no podía darme por vencida. Ya había perdido demasiado. Capítulo 7. El aire se volvía más denso, como si la oscuridad lo estuviera consumiendo todo. La sombra que tenía frente a mí se expandía y contraía, y detrás de ella, una figura más oscura y amenazante empezaba a formar su contorno. No podía darme el lujo de asustarme. Cada segundo era crucial. ¿Qué hacemos?, pregunté al niño, tratando de mantener la voz firme, aunque me sentía completamente perdida. «Hay que unir nuestras luces», respondió, su mirada llena de una determinación que yo casi no podía reunir. «No permitas que te absorba». El nuevo espectro tras la sombra era algo que no podía identificar. Se movía con una fluidez inquietante, como si el mismo aire fuera parte de su corporeidad. En ese instante, decidí que no podía dejar que el miedo me paralizara. Tenía que actuar. «Concentrémonos en la luz», dije, mientras cerraba los ojos por un momento, buscando ese brillo del que me había hablado tanto el niño. Recordé las risas, el abrazo cálido de mi madre, la compañía de mis amigos. Con cada imagen sentí como una nueva ola de energía me envolvía. «Ahora», grité, abriendo los ojos y proyectando toda mi luz hacia ambas sombras. Era un acto de desesperación, pero la alternativa era aún peor. La sombra más pequeña se retiró, dejando escapar un grito desgarrador que reverberó en toda la habitación. Pero la sombra más grande parecía alimentarse de ese grito, una vindicación de poder. Su contorno comenzó a definirse, y con eso su maldad emanaba una presión acarradora en el aire. «Esto no es suficiente», exclamó el niño, su voz temblorosa. «Necesitamos más». ¿Más? ¿Qué debía hacer? Miré al niño, y en su mirada vi algo que no había notado antes. Era una chispa de miedo, pero también el coraje de un guerrero. En ese instante, supe que debía confiar en él, así como él confiaba en mí. «Vamos a hacerlo juntos», le dije, intentando mostrar una confianza que no sentía. Con un asentimiento decidido, comenzamos a canalizar nuestras luces al centro de la habitación, creando un chorro brillante que parecía ser absorbido por la oscuridad a nuestro alrededor. Al principio, el avance fue lento, como si la sombra usara una especie de resistencia, pero esa presión nos obligó a gritar, invocando recuerdos y emociones aún más profundas. Las risas de niños, la promesa de un nuevo amanecer, toda la esperanza y determinación que había escondido dentro de mí. Entonces escuché algo, un susurro que parecía flotar entre la luz. «No te rindas». Era la voz de la madre, la que había visto antes. Me empujó a seguir adelante, a no permitir que la desesperación me detuviera. La figura oscura comenzó a tambalearse. Sobre su continente, un rostro emergió, retorcido y envuelto en sombras, parábolas de angustia y desasosiego. Era aquel que quería consumirlo todo, pero no podía dejar que eso sucediera. «¡Dale!», grité, dirigiéndome al niño, y con un último empujón de nuestras luces, el brillo se hizo más intenso que nunca. «Ya casi está», dijo él, con una tenacidad renovada. Pero justo cuando creí que íbamos a derribar la sombra, la figura oscura lanzó un grito que desgarró toda la luz. Una oleada de frío recorrió la habitación, adentrándose en mis huesos. Sentí un pánico desbordante,
No solo estábamos luchando con la sombra, sino con algo aún más antiguo y malvado. No es el final, pensé. Esto apenas comienza. De repente, algo cambió. Una luz brilló inesperadamente detrás de la figura oscura, como si una puerta se abriera, revelando lo que había sido oculto. Mis instintos me advertían que no debía bajar la guardia. A pesar de su grito doloroso, la sombra se erguía, lista para atacar con más fuerza que antes. —¿Qué es eso? —preguntó el niño, señalando la luz que crecía. —No lo sé, pero debemos estar preparadas. El instante era crítico, y la nueva amenaza estaba aquí. El tiempo se deslizaba entre mis dedos y la verdadera batalla se aproximaba. Capítulo 8. La luz detrás de la sombra se intensificaba, arrojando destellos sobre las paredes de la habitación. Cada parpadeo parecía revelar figuras que se retorcían en el fondo, pero no podía distraerme. La sombra oscura estaba lista. Sus ojos centelleaban con una malicia que me helaba la sangre. —¿Qué hacemos? —repetí, sin querer que la desesperación se filtrara en mi voz. El niño a mi lado parecía estar pensando rápido, su mirada perdida en la luz que crecía. —Tal vez podamos hacer que la luz la debilite y luego contraatacar —sugirió con un hilo de voz. La idea me parecía arriesgada, pero no teníamos muchas opciones. Juntos comenzamos a impulsarnos hacia adelante, nuestra luz uniendo fuerzas. A medida que avanzábamos, sentí que el terror que me abrazaba al principio comenzaba a desvanecerse, aunque no por completo. Era como si hubiéramos despertado algo en nuestro interior. Lo que había comenzado como un simple acto de voluntad, ahora era una lucha por la supervivencia. La figura oscura pareció resentirse mientras la luz la golpeaba, y por un momento su apariencia se distorsionó, proyectando sombras que danzaban en todas direcciones. Sentí que estaba a punto de romperse, y esta vez el niño y yo no íbamos a dejar que eso sucediera. ¡Ahora!, grité. Ambas manos cargaban la energía de lo que queríamos proteger. No podía permitirme pensar en lo que podría salir mal. En ese instante, la luz se disparó como un rayo. La sombra lanzó un grito que atravesó los muros y resonó en mis tímpanos, pero yo mantuve la mirada en el objetivo. Ahí estaba el rostro vuelto en sombras. Si quitábamos esa imagen del camino, quizás podríamos ganar. Pero la figura no se movió. Al contrario, se arremolinó en un torbellino oscuro, volviéndose aún más imponente. Era evidente que no se rendiría fácilmente. —¡Aguanta! —me instó el niño, tomando un paso adelante. Su energía era contagiosa. Tenía que creer en nosotros, en lo que hacíamos. Tenía que visualizarnos ganando. Con ese pensamiento, decidí centrarme. Comencé a recordar cada instante de alegría en mi vida, cada reflexión sobre lo que era verdaderamente importante. La luz en mis manos empezaba a arder, convirtiéndose en una llama que iluminó la habitación. La sombra se retorció, como si estuviera sintiendo el poder de nuestras memorias. ¡Más!, instó el niño, y mi voz se unió a la suya en un grito de determinación. La luz resonaba en el aire, mientras la figura malvada empezaba a perder poco a poco su forma. Sin embargo, sentí un temblor en el suelo a medida que la luz se expandía. Algo no estaba bien. —¿Qué está pasando? —pregunté, mi voz llena de tensión. De repente, justo cuando creímos que podíamos derribar a la sombra, la habitación estalló en oscuridad. La luz se apagó de golpe. De inmediato un frío glacial se instaló en la habitación. Las paredes temblaban y sentí como si el aire se volviera pesada otra vez. —¡No! ¡No puede terminar así! —grité, pero la desesperación me envolvió. Cuando creí que habíamos fracasado, un nuevo sonido emergió de la oscuridad. Un eco como un susurro distante que se hacía más fuerte. La luz del otro lado de la habitación titiló nuevamente, iluminando algo que no había notado antes. —¿Qué es eso? —pregunté casi para mí misma. La figura oscura, en su agonía, parecía centrarse en esa nueva luz, y ahora sabía que esto solo era el comienzo de la lucha, no el final.
Nos enfrentábamos a algo más grande, algo más profundo de lo que habíamos conocido. La voz del niño fue un recordatorio. ¡Avancemos! ¡No podemos detenernos ahora! Y así, en la penumbra, nos preparamos para lo que vendría, sabiendo que no podía haber marcha atrás. Capítulo 9. Avancé con cuidado, mis pasos resonando en el silencio abrumador de la habitación. La nueva luz, frágil y titilante, parecía brotar de un rincón, una esperanza en medio de la oscuridad. La sombra, aún convulsionando, se volvió hacia la fuente de esa luz como un depredador acechando a su presa. «¿Qué es eso?», me susurró el niño, sus ojos fijos en la luminiscencia. No podía responder, la curiosidad y el miedo me mantenían paralizada. La luz pulsaba de una manera extraña, como si tuviera vida propia. Con un paso lento y tembloroso me acerqué a la esquina iluminada. Mientras nos acercábamos, pude ver que no era solo un destello, era un objeto, un espejo, desgastado, pero aún capaz de reflejar lo que había a su alrededor. En su superficie, el brillo parecía multiplicarse. «Tal vez podemos usarlo», sugirió el niño, su voz temblando, pero su mirada firme. «Si reflejamos la luz, tal vez podamos deshacernos de ella de una vez». Una idea brillante, pero también aterradora. Detrás de nosotros, la sombra se retorcía con furia, sus ojos llenos de odio. Era evidente que no se rendiría fácilmente. «¿Cómo lo hacemos?», pregunté, intentando mantener la calma. «Concéntrate en reflejar la luz», me animó. «No pienses en la sombra, solo en el espejo». Con las manos temblorosas, me acerqué al reflejo. La luz a mi alrededor comenzó a intensificarse nuevamente, llenando el espacio con brillo. El espejo cobró vida, convirtiéndose en un portal resplandeciente. A mis costados, el niño hizo lo mismo, levantando sus manos. «Ahora cuenta hasta 3 y giremos», sugirió mientras sentía su energía crecer a mi lado. Pensé en las memorias que me habían dado fuerza, en las luces de los momentos felices. Eso me ayudó a relajarlo un poco. Era momento de actuar. 1, conté, cada número resonando más fuerte. La sombra se abalanzó hacia nosotros, pero estuve decidida a seguir adelante. 2, el frío aumentaba, como un viento helado que trataba de apagarnos. 3, gritamos al unísono, alzando nuestras manos hacia el espejo. La luz vibró, y un rayo cegador salió disparado, reflejándose en el espejo y degollando la oscuridad a nuestro alrededor. El grito de la sombra atravesó la habitación, llenando el espacio de un eco desgarrador. Miré cómo la figura oscura empezaba a desvanecerse, pero su resistencia parecía aumentar. La habitación temblaba aún más y el espejo retumbó como si se estuviera rompiendo. «No puedes perderte, sigue», gritó el niño agachándose mientras intentaba mantener el enfoque. Sentí una oleada de pánico que amenazaba por desbordarse. Esa sombra era un enemigo formidable. Con la determinación renaciendo dentro de mí, me concentré de nuevo. Cada respiración era un recordatorio de que teníamos que triunfar. «¡Vamos! ¡Lo hacemos juntos!», grité, y el niño asintió lanzándose con energía hacia el espejo. El haz de luz se intensificó, convirtiéndose en un torbellino brillante. La sombra, devastada, se retorció mientras luchaba contra su destino. Pero justo cuando creía que todo estaba a punto de terminar, el espejo mostró algo más en su superficie. Una imagen. No era solo luz, era un camino que se abría, un sendero hacia lo desconocido. «¿Qué es eso?», murmuré, sintiendo una mezcla de miedo y asombro. La sombra, ahora furiosa, se reunió lentamente, formando un vórtice oscuro a nuestro alrededor. ¿Estaba regresando? Necesitábamos actuar rápido. Entonces comprendí que el reflejo no solo era luz, era nuestra salida,
nuestra oportunidad para escapar y enfrentar esta lucha de una vez por todas. «Vamos», dije mientras mis músculos se tensaban, listos para una decisión. Tenía que seguir ese camino, aunque no sabía a dónde llevara. Lanzando ambas manos frente a mí, la luz salió disparada hacia el espejo. La habitación explotó en un resplandor y todo lo que sabía se volvió un torbellino de sombras y destellos. La sombra lanzaba alaridos, pero vida o muerte, solo había un camino hacia adelante. Y en ese instante entendí que esta batalla era solo el inicio. Capítulo final. El resplandor del espejo comenzó a inundar la habitación, llenándola con una luz intensa que desnudaba cada rincón de la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza al ver cómo la sombra se retorcía, incapaz de soportar la luz que creábamos. El niño a mi lado me miraba con una mezcla de determinación y miedo, reflejando mis propios sentimientos. Sabía que esta sería nuestra última oportunidad. «¡Ahora!», grité, enfocando toda la energía que había recolectado, los recuerdos de amor y alegría claramente presentes en mi mente. La luz se disparó como un rayo hacia la sombra, que en ese momento se tambaleó, oscilar entre la desesperación y el odio, pero no retrocedía. En su intento de resistir, comenzó a expandirse aún más, tomando formas retorcidas y aterradoras. Todo se sentía en juego. El niño y yo ajustamos nuestros esfuerzos, concentrándonos en la luz del espejo, sintiendo cómo nuestras manos se llenaban y creaban un nuevo impulso. La sombra aulló, deshaciéndose en una danza de terror. La habitación temblaba con el eco de sus gritos, pero permanecimos firmes. Recordé a mi madre, su sonrisa y la fuerza que me había transmitido. Cualquier duda se disipó. Ni siquiera el miedo podía detenernos. «¡No te detengas!», gritó el niño, su voz resonando con coraje. Una segunda ola de luz brotó y en un instante vi cómo las sombras que danzaban alrededor de nosotros empezaban a desvanecerse. Por un momento creí que habíamos conseguido romper la maldición, pero de repente un grito profundo atravesó la habitación. La sombra, ahora manifestándose con una ferocidad renovada, trató de absorbernos una vez más. Las grietas en la oscuridad comenzaron a abrirse, revelando un camino de luz que se extendía hacia lo desconocido. Sin pensarlo, tomé la mano del niño mientras girábamos hacia esa luz, un intento audaz de escapar. La sombra, sin embargo, no se rendía fácilmente, lanzándose hacia nosotros con la velocidad de un huracán. «¡Estamos muy cerca!», gritó el niño, y así, sin mirar atrás, corrimos hacia el camino de luz. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor, pero nuestra determinación se convirtió en una armadura. Sabía que debíamos confiar el uno en el otro, así que mantuvimos nuestro enfoque y corrimos, dejando todo atrás. Cuando cruzamos el umbral de luz, todo se desvaneció. Una paz abrumadora llenó mis sentidos y me encontré en un vasto espacio blanco, desprovisto de sombras. Miré a mi alrededor y parecía que habíamos superado algo esencial. Pero el silencio también trajo consigo una sensación de pérdida, una inquietante pregunta que resonaba en mi mente. «¿Estamos a salvo?», murmuré, sintiendo el peso de lo desconocido. El niño me miró, aunque ahora había una luz cálida brillando en sus ojos. «Hicimos lo que teníamos que hacer», dijo, con una suavidad que contrastaba con la desesperación previa. Pero el pasado nunca se olvida del todo. Su mirada proyectaba una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que, aunque habíamos escapado, nuestra lucha no había terminado. Otra sombra emergía del fondo de mi mente, y la historia de la calle larga se convertía en un eco persistente que resonaba a lo largo de mi alma. Con cada día que pasaba en este nuevo espacio, me preguntaba si realmente habíamos escapado o simplemente habíamos cambiado de lugar. A veces, en las noches tranquilas, cuando el silencio era profundo, podía escuchar una risa lejana que se mecía en el aire, casi como un susurro.
Nunca volví a la calle larga. El vecindario seguía allí, pero ahora estaba distante, como una historia no contada, llena de misterios y sombras. Aunque sabía que mi vida había tomado un giro inesperado, todavía cargaba un peso que jamás podría descartar del todo. Esa sensación de que lo que había experimentado podría no haber terminado realmente. Y así, mientras avanzaba, cargando mis secretos y recuerdos, entendí que ciertas sombras siempre encuentran la manera de seguirnos. Pero al menos ahora tenía luz para enfrentar la oscuridad que aún acechaba. La pregunta que nunca se iría: ¿había más en el camino que estaba por venir?